El sopar a la fresca de l'Associació de Restaurants de la Peralta de Tarragona, que s'han celebrat aquests dies al Passeig de les Palmeres, amb motiu del concurs dels castells de focs, han tornat a ser tot un èxit i han demostrat que són una eina perfecta de promoció i dinamització econòmica. En parlem tot seguit amb el president de l'associació, Quintín Quinsac. Pues fue una oportunidad porque conocíamos a Carles, que está dentro de la organización del Tarragona Blues, y fue una oportunidad. Yo coincidía en fechas y yo se lo propuse, digo, oye, hacéis el festival, tenemos un espacio, podemos ser un escenario vuestro, la gente está cenando, después de cenar fuegos, después blues, todo cuadraba, era una oportunidad, parecía que venía rodada, ¿no? Se lo propusimos, les pareció la idea genial y aquí estamos. Nosotros somos una asociación muy fiestera, nos gusta mucho la calle, nos gusta mucho dar a conocer nuestro producto a la gente, así. Ya hace 2 años que hacíamos actividades en Santa Tecla, hace 2 años que hacíamos una jornada solidaria en la calle, y el año pasado la idea fue cambiar una semana pésima, que es la de los fuegos. Para un restaurante es pésima, puesto que la hora a la que empieza son las 10:30, si quieres coger sitio y verlos. Entonces, los restaurantes estamos vacíos, la mayoría, ¿no? Muchos cerramos por vacaciones. Y la idea era esta, cambiar una semana muy mala, a ver si podíamos hacerla buena, ¿no? Y el año pasado fue el primer intento y esta es la segunda edición. Características son de todo. Somos 10 restaurantes, cada uno con su particularidad. Empieza esto. Cada uno con su filosofía y cada uno con su producto. Son 5 platos por restaurante, 10 restaurantes, 50 platos diferentes. Encuentras de todo, desde platos para niños, foie, postres, Kobe, de todo. Es decir, la oferta es muy variada. Lo bonito de hoy es que a un mismo precio económico de 5 euros, todo el mundo puede encontrar su plato. Además de que puede probar restaurantes que no conocía. Puede probar hoy aquí por 5 euros la cocina que hace. No es lo mismo, pero intentamos que todo lo que hagamos tenga calidad. Estamos pasándolo mal, estamos sufriendo como todo el mundo, no son buenos momentos para nadie, ¿no? Yo sí que creo que esto va a hacer que haya un feedback después de gente que nos vuelva, ¿no? Eso durará un tiempo, pero lo que está claro es que el mensaje es alegría, pasárselo bien, es calle, es fiesta, es gastronomía, es música y todo asociado con nuestra marca, que es lo que buscamos, ¿no? Que la gente sepa que la parte alta es un barrio netamente gastronómico, que la gente puede subir a la parte alta y encontrar una oferta variadísima, ¿no? Yo tengo muchísimos clientes que vienen a mi restaurante y que después van a ver Tarragona y quedan sorprendidos de lo bonita que es Tarragona. Es decir, no es la inversa, no es gente que viene, también ocurre por ambas partes, ¿no? Pero hay mucha gente que va a Tarragona y me conoce, pero mucho al revés. Y entonces, claro, te das cuenta, ¿no?, de que la gente la excusa es el restaurante. Hay mucha gente como yo que coge el coche y hace kilómetros para ir a comer. Y por supuesto que la gastronomía es una fuente es lo que a mucha gente nos mueve, ¿no? Yo creo que mueve más el estómago muchas veces que otras cosas, ¿no? El hecho de comer bien a mucha gente nos mueve. Y los políticos, por supuesto, tienen que entender que esto es así, nos tienen que ayudar, nos tienen que apoyar. A las iniciativas como esta hay que ayudarlas, yo creo, y otras que hay en la ciudad. Y por supuestísimo que esto, la persona que hoy cene aquí, si cena bien, por supuesto, el marco es incomparable, el momento es incomparable, es un lujo cenar hoy viendo los fuegos y con esta calidad que intentamos dar, una cubitera con hielo y un vino fresco en la mesa. Es decir, todo esto hace que la gente tenga un buen recuerdo de la ciudad al final.